Buenas tardes, amigos. Con el gusto de siempre, continuamos con nuestras pláticas que el aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista, ha preparado un programa muy interesante donde platicaremos sobre cómo tratar con personas tóxicas. Para ello, tenemos como invitada a la maestra Verónica Guerrero Huesca, quien es licenciada en psicología y maestra en psicoterapia psicoanalítica, experta en el tema. También nos acompaña nuestro amigo Mauro Rubén Domínguez Galvez, quien nos platicará su vivencia en cómo tratar con personas tóxicas. En la coordinación de preguntas y respuestas, el doctor Jorge Luis Po, quien es gastroenterólogo internista, hepatólogo clínico y director médico de Amigo, también de la clínica RMD, Ciudad de México. Y pues le dejo la palabra al doctor Po. Por favor, doctor. Muchas gracias, Hortensia. Un conversatorio más. Felices de estar por acá. El otro día hicimos una cuenta y creo que ya llevamos más de 100. Así es que nos deberíamos de numerar para saber en cuál número vamos. Pero felices de estar con gente muy querida, eh, de muchos años, los dos que están acompañándonos esta tarde. Como saben, casi siempre tenemos los fieles al proyecto educativo que les interesa estar presentes en cada evento de conversatorio y tenemos nuevos de México, de otros países también de Sudamérica, quienes les agradecemos su interés, su fidelidad. Así es que por eso yo les pediría a nuestros dos invitados que se presentaran. Entonces va a iniciar con Verónica Guerrero. Claro. Platícanos tú misma, Vero, quién eres, y qué entrenamiento tienes desde el punto de vista de humano, quién eres como ser humano y como profesional. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Orte, Mauro, mucho gusto en verlos nuevamente. Y bueno, pues mi nombre es Verónica Guerrero Huesca, soy licenciada en psicología, me dedico a la psicología clínica, doy terapia, ¿no? A pacientes adultos, a grupos, a parejas y a familias, ¿no? Y bueno, también soy paciente del hígado, ¿no? Yo conocí al grupo amigo cuando estuve enferma de hepatitis C. Y agradezco siempre a la vida, a Dios y a la vida que me hayan puesto al grupo en mi camino, porque eso me enseñó a aprender de mi enfermedad, a llevar un mejor proceso tanto terapéutico como farmacéutico y definitivamente a tener adherencia a mi tratamiento y a mejorar de muchísimas formas con personas que estaban también como yo, enfermas de alguna cuestión del hígado, ¿no? Entonces, bueno, por eso hoy mi vocación está llevada hacia la psicología gracias al grupo amigo. Entonces, agradezco mucho el espacio de hoy. Gracias, Vero. Ahora le pido a Mauro Domínguez que se presente. Mauro, ¿quién es Mauro? Buenas tardes, Mauro Rubén Domínguez Galvez, un paciente que se integró al grupo amigo rayando el 2004. Estamos hablando ya de 21 años, 21 años que Wow. me ha tocado, sí, ya mucho, que me ha tocado ver personas que ya no están, lamentablemente se fueron, personas que se recuperaron y están viviendo plenamente una nueva etapa de su vida, personas que claramente se identifican en el tópico que vamos a tratar hoy, y también doctores que también entran algunos de ellos en el, en el rubro. Y al cabo de estos 20 21 años, pues deseoso de seguir aprendiendo de mi enfermedad, de mi padecimiento, tratando de hacerla mía y sobrellevar. En ese inter, pues he aprendido muchísimo del tema y bueno, pues aquí estoy a la orden y disposición. ¿Qué he hecho en estos 21 años? Pues tratar de dar siempre alguna palabrita de optimismo, algún chiste, alguna graciecita para que la gente lo vaya disfrutando. Hoy en día, jubilado, después de estar en el sector financiero,
inclusive una temporada en la Bolsa Mexicana de Valores, pero hoy en día jubilado y en casa sin problemas y sin broncas. Maravilla, maravilla. Bueno, pues del grupo también Hortensia Cansi nunca le pedimos que se presente. ¿Quién es Hortensia? Tu micrófono, tu micrófono, querida Hortensia. Hortensia es la mamá de una chica con problema del hígado por causa de la hepatitis C, y esa fue la razón por la que me puse a la búsqueda de ayuda, y tuve la suerte también de encontrar al grupo amigo cuando recién se formó, porque si no mal recuerdo, el grupo amigo se constituyó a finales de 1999, y entonces yo tuve la suerte de llegar casi en los primeros, en enero del 2000, y hasta la fecha ahí sigo, en donde he conocido personas maravillosas que me ayudaron a entender esta enfermedad, a médicos, a psicólogas como Berito, y realmente hemos aprendido mucho, y hemos salido avante de esta enfermedad. Pues llegamos al trasplante, pero sirvió muchísimo todo este conocimiento que adquirimos en el grupo amigo. Gracias, Hortensia. Y yo soy el hepatólogo del grupo, eh, que con mucho gusto pues apoyo a Hortensia para que haya cada mes un evento de este tipo de conversatorio. Recuerden que nuestra estructura del conversatorio trata de incluir al menos un experto en un tema concreto y algún paciente, porque nos interesa mucho que siempre haya la voz del paciente, representado aquí por Mauro. Pero vean que de alguna forma todos somos pacientes, hasta el doctor Po, que yo también tengo mi cardióloga y también sigo mi dieta, y también sigo mis medicamentos y mi ejercicio. Pues fíjense que el tema de hoy en particular surgió de una inquietud muy humana. Alguna de mis hijas comentó que le había tocado lidiar pues con personas un poco tóxicas. Y entonces le dije, ¿qué crees, hijita? Yo también. Y Bien, entonces bien, bien. empezamos a escuchar con los pacientes y sí me decían que había este concepto de las personas tóxicas y que estaban pues conviviendo con personas tóxicas. Y entonces por eso en los diálogos y conversaciones que tenemos con Vero, surgió la posibilidad de enfocarlo así el tema de la charla de este año en su participación que amablemente hace con nosotros. Entonces, yo le haría una primera pregunta a Verónica en su calidad de psicóloga. ¿Existe alguna definición de persona tóxica? Sí, digamos que el nombre tóxico es un nombre común, ¿no? Es un nombre coloquial que le damos a una persona que nos parece complicada, que nos provoca sensaciones desagradables. Pero realmente no es que sea una persona tóxica, nadie es tóxico. Más bien nos referimos a las relaciones o a los vínculos que llegan a ser disfuncionales de alguna manera, que por ellos transita una sensación incómoda, que pueden provocar ansiedad, que pueden provocar otro tipo de emociones, ¿no? Como enojo, como tristeza, y que generan un desgaste emocional para la persona. Y las podemos encontrar, como bien lo dijeron, en cualquier área de nuestra vida, en la propia familia, en las relaciones de pareja, de trabajo, nosotros como pacientes o como médicos, claro. Entonces, una persona tóxica es más bien un vínculo disfuncional, una relación que resulta desagradable para alguna de las partes o para ambas. Esa sería la definición. Y bueno, gracias por esta primera respuesta. Eh, y tal vez para ver la dimensión de la frecuencia de este fenómeno de convivir o relacionarse con personas, entre comillas, tóxicas,
yo le preguntaría, Mauro, ¿tú alguna Mande. vez te ha tocado convivir con personas tóxicas, ya sea directamente a ti Claro. o a tus hijos, a tu hija, en fin, que lo hayan manifestado así como una vivencia incómoda, como decía la psicóloga Guerrero? Sí, por supuesto, a lo largo del desarrollo de mi profesión, te encuentras sobre todo clientes a los cuales tú estás dándoles un servicio, tú le estás vendiendo, tú le estás ofreciendo a personas que su posición y su postura les marca ser más controladores, manipuladores, narcisistas, victimistas en algunos casos, muy exigentes, y cuando las cosas no funcionan como ellos pretenden o lo estaban idealizando, tienden a ser pesimistas e inclusive agresores pasivos. Sí, por supuesto. Esta es la postura del cliente vendedor, por llamarlo de una forma directa. Y aprovechándote como paciente, sobre todo en la época tal vez que requeriste de más consultas, eh, hay, hay, tú detectas que dentro del sistema de salud, dentro de las clínicas o los hospitales, ¿te puedes encontrar con alguna persona tóxica? ¿O te ha tocado encontrarte? Sí, sobre todo cuando tienes la fortuna, vamos a llamarlo como fortuna, de que te atienda un médico no tan empapado en el tema. Por supuesto que profesionalmente no le gusta que tú sepas más que él, que tú le cuestiones, que tú le pidas cierto medicamento, que tú le pidas cierto tratamiento o que le digas que los procesos de laboratorio que está haciendo no van a llevar a nada nuevo porque necesitamos previo a eso, otro tipo de conocimientos de cómo está mi organismo, cómo está mi hígado, cómo está mi cuerpo en general. Y en muchos de los casos profesionalmente hay personas que no están de acuerdo en que se les limite o se contrapunte su punto de vista. Sí, es Ok. normal. O sea, te han contado, ¿tú dirías que hay médicos tóxicos? Sí, ese es uno. La ventaja es de Oh, que pues, ok. lo ves una vez y pues te olvidas, ¿no? Bueno, colegas, donde quiera que estén, no se siente, que nada más estamos reflexionando. Pero eso es que además es un proceso normal. No es una autodefensa propia, pero sí profesionalmente se siente limitado. Y eso Ujú. tiende a ser un agresivo pasivo, decir, de este lado del escritorio soy yo y yo te digo que vas a tomar esto. Entonces, esto es entendible, ¿eh? Claro, claro, ok. Bueno, vamos a aprovechar, Hortensia, que además de ser mamá de paciente enfermita ya trasplantada de hígado, pues también te ha tocado seguramente ser paciente, ir a alguna consulta o algún chequeo, Hortensia. Desde el punto de vista de tu convivencia con el, digamos, el sistema de la salud mexicana, ¿te ha tocado encontrar a personas tóxicas? Pues si se les llama tóxicas a que no siento que me esté atendiendo, sino ni me escucha, ni me revisa y hace una receta. Yo eso lo siento como una agresión, ¿no? Y sí las hay, pero en ese mismo sistema encuentra uno lo contrario y dice uno, ah, qué bien me siento, ¿no? Pero en la vida cotidiana, cuando se encuentra una persona así, yo me he dado a la tarea de ser tolerante y para mí es un reto. Y de esas personas he sacado una gran amistad, porque es un momento que viven difícil, yo me imagino, y por eso ponen muchas trabas y se vuelven conflictivas, pero finalmente si pasa eso y uno tiene la paciencia de tratarlas, termina uno viendo que no son así, sino es el momento que viven. Gracias. Uf, ya me diste tranquilidad, Hortensia. O sea, no todos los médicos pueden ser. Ok. Sí, yo creo que así es la parte de la vida, ¿no? Entonces yo le pediría de nuevo a nuestra psicóloga Verónica
que nos explicara un poco más en qué escenarios podríamos encontrar esta pues, relación con personas difíciles. Porque como seres humanos y más si somos padres, ¿cómo prepararlos a todos? ¿En dónde se puede encontrar? Que nos dijeras algunos ejemplos de escenarios de que puede ocurrirnos en la calle, en el trabajo o en la familia, porque pues es real, eso, personas difíciles, pues sí. ¿Y cómo podríamos caracterizar más esta definición de personas difíciles para que lo entendemos y estemos preparados, Verónica? Sí, doctor, en cualquier situación o escenario donde se pueda presentar una interacción humana, ¿no? Una relación, podemos encontrar estos roces, ¿no? O estas dificultades a la hora de llevar a cabo este vínculo. Es verdad que hay ciertas características, ¿no? Como mencionaba Mauro, en donde algunos rasgos se hacen más presentes que otros. Hay personas que manifiestan esta dificultad en su temperamento, ¿no? O a la hora de relacionarse más hacia el lado narcisista, ¿no? En donde hay una rigidez para aceptar a lo mejor el punto de vista de la otra persona o tolerar en sí a otra persona, ¿no? Cuando es algo diferente, ya sea una opinión o una postura. También hay las personas que llegan a utilizar esta herramienta de manipulación para obtener lo que desean, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en muchos espacios, ya sea con figuras de autoridad, como por ejemplo en la escuela, ¿no? Con los maestros o en el trabajo, con un jefe, pero también se da con compañeros de trabajo, o sea, con nuestros pares, con nuestros amigos incluso, como decíamos hace un rato, con la familia también, con la pareja, con los hijos, no solo del otro lado, sino también dentro de nosotros mismos. Como decía Orte, hay veces que soy tolerante, ¿no? Que intento ser paciente con la persona y me doy cuenta que está transitando por un momento difícil y bueno, puede pasar. Sí, creo que ahí podríamos brincar, ¿no? Para más adelante, al todos podemos ser tóxicos en algún momento, todos podemos desplegar rasgos que no son agradables o que no son saludables, para decirlo de una mejor manera, que no son saludables a la hora de socializar o vincularnos. En cualquier intercambio social que tengamos, como decía Mauro, me he topado con clientes que son groseros, que son pasivo-agresivos. Claro, las personas no siempre están en el mejor modo y se vale a veces estar en un mal momento o tener una mala reacción, pero también hay personas que su manera de vincularse con el otro es a través de dinámicas no tan sanas, en donde se utilizan estos a veces mecanismos de defensa, ¿verdad? Para autoprotegerse, terminando en una manipulación o ya no en un vínculo equilibrado, sino pues manipulado, ¿no? Incluso puede haber coerción en estas circunstancias. Entonces, hablamos de trastornos que las personas tienen dentro de su personalidad y que pueden llevarlo a cualquier escenario social del que estén participando. Ok, yo te preguntaría ahí mismo si en esta definición de personas difíciles para que comprendamos la magnitud, sobre todo los que nos escuchan, ahí podríamos involucrar a nuestra relación, digamos, con personas neuróticas Ujú. o con personas eh, que son criticones o ya mencionaron un poquito, de alguna forma, Mauro, en su vida profesional también esto de los manipuladores o narcisistas, pero como que sí escuchamos mucho esto de los neuróticos o los autoritarios o los criticones. Ahí podría estar también estas personas tóxicas. Sí, definitivamente son otras maneras de mostrar esta toxicidad, ¿no? Estos rasgos que mencionábamos, en donde a veces el ser autoritario de una manera en donde ya no se contempla al otro como alguien igual, sino más bien ejerciendo una coerción sobre el otro, ¿no? O sea, se va a hacer esto y no queda lugar para otro sitio, ¿no? Entonces, hay veces que se pasa a ser una sombra, ¿no? Invisible frente a estas personas
o otras que usted nombraba, como por ejemplo las personas críticas, las personas que en vez de dar una palabra de aliento o una palabra de esperanza, tan necesario hoy en día, solamente marcan estos espacios malos, ¿no? Escenarios catastróficos y no se ve ya lo bueno que sucede, sino solamente lo malo. Entonces, estas críticas a veces en exceso llegan a dañar, llegan a crear prejuicios sobre situaciones, pues que también tienen un lado agradable, ¿no? Que también hay, no es todo ni bueno ni todo malo. Entonces, sí, las personalidades que hoy se definen como neuróticas, ¿no? Que se refiere más que nada, el término también es coloquial, pero se refieren más que nada a personalidades tal vez explosivas, personalidades con quienes no se puede dialogar, con quienes todo termina en una discusión, y entonces empieza a existir ese desequilibrio en donde alguno ya no puede expresarse de manera libre, ¿no? De manera tranquila. Y se generan estas emociones de ansiedad, de angustia, de saber que vas a estar presente con esa persona, que tienes que lidiar con ella, que no lo puedes evitar. Entonces, se presenta mucho más de lo que creemos, es mucho más común de lo que pensamos y en cualquier lugar. O sea, es algo que sí es importante hablar y trabajar, como dice usted, frente a nuestros hijos, enseñarlos a detectar este tipo de rasgos en la personalidad y poder lidiar con ellos, porque a veces es inevitable seguir en contacto con estas personas. No se puede poner siempre distancia. Ahora, dentro de estos rasgos de la persona tóxica, podríamos incluir a sociópatas o... me vino a la mente porque nuestros hijos de pronto que participan en marchas, ahora que está como un fenómeno social fuerte, pues la necesidad de muchos de convivir, de manifestarse, de participar en expresar descontentos sociales, ¿no? Y entonces hay cierta gente que es muy violenta. O sea, sí va a hacer la marcha, pero es extremadamente violenta, es un sociópata. Y entonces, eh, pero de alguna forma, ahí está. Eso es otra categoría, o también lo podríamos poner entre comillas dentro de las personas un poquito tóxicas para que nuestro foquito de semáforo verde, amarillo, rojo lo podamos activar. Sí, totalmente, totalmente. Las personas que tienen un trastorno en la personalidad, así se llama, ¿no? Un trastorno de personalidad, engloba todo esto como las personas tóxicas. Claro que las personas sociópatas o psicópatas, ¿verdad? En un grado todavía más alto, entran dentro de este tipo de rasgos negativos o agresivos en un nivel por mucho, mucho más elevado, ¿no? Hoy le decimos tóxico a la novia que te cela, pero no es lo mismo la novia que te dice dónde andabas, a la novia que ya te quiere encajar el cuchillo, a la novia que, o al novio, ¿no? Que termina cometiendo feminicidios, o sea, hay niveles, ¿no? De este tipo de rasgos de agresividad o de violencia. El sociópata es, por definición, una persona que tiene conductas antisociales, es decir, que no logra pertenecer con lo necesario en un grupo social, que no logra completar estos roles de principios morales, que la culpa está conflictuada, en donde pueden sentir culpa, pero la empatía también está un poco afectada. Son personas que no logran terminar de adaptarse a una sociedad. Entonces, reaccionan de manera impulsiva, con emociones desmedidas. Entonces, sí, estos fenómenos que vemos muy comúnmente en las marchas, ¿no? Que terminan haciendo pues otra cosa y ya no la expresión de los derechos, terminan siendo sociópatas y sí, definitivamente es un rasgo de los más peligrosos dentro de las personas que pueden tener vínculos negativos, ¿no? O poco saludables. Ok, gracias. Pues miren, yo leía sobre el tema. Y hay algunas estimaciones de universidades, de grupos organizados de asociaciones de psicólogos a nivel internacional. Hay uno aquí de la Universidad de Harvard que dice que hasta un 25% de las interacciones pueden llegar a cumplir con el criterio de interacciones de tipo tóxico. Pero realmente cuando se analizan para que cumplan con estos criterios de personas muy, digamos, manipuladoras, muy críticas, muy autoritarias o muy neuróticas o sociópatas, ya la prevalencia baja a un 10-20%. Pero parece ser que yo te lo voy a dejar como tarea para la siguiente pregunta, Verónica, si las personas tóxicas
siempre van a ser tóxicas de una magnitud X o puede ser menos tóxicas en algunas condiciones de convivencia. O sea, que se exprese esa toxicidad en ciertas circunstancias. Pero voy a Mauro. Mauro, tú mencionaste el ambiente profesional al principio de los clientes, en fin, y hubo un poquito del toquecito de la dimensión de los hospitales y todo eso, que me gustaría un poquito explorar por lo que tú has escuchado de otros pacientes en este foro mismo de Amigos del Hígado, de lo que les toca vivir en hospitales más públicos, Ujú. que con justicia debe uno decir que son los hospitales que más carga asistencial tienen, ¿no? Son, están rebasados los Sí, sí, sí. profesionales de la salud en cuanto a su capacidad para impartir todas las consultas que deben de ser. No, Eh, no les da la vida para terminar Sí, de ahora me atender. sorprendió porque una amiga, una colega, pues respetable, que no voy a decir su nombre, pero que ocupa una posición de jefatura en un hospital grande del sistema de salud de nuestro país, nos decía que les dijeron que de 18 pacientes diarios iban a pasar a 25 pacientes Sí, diarios, sí, todos los días. sí. Entonces, tal vez este pensamiento que tú tienes de que has sentido cierta toxicidad en el manejo, tú podrías aclarar un poco más, ¿a qué te refieres un poco? Porque tal vez el tipo de médicos que decías que se sienten a la defensiva o sean pocos, hay otros Sí, que no, son no, no, más no, no, comprensibles. no, 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 y por supuesto que no, no quiero generalizar. Pero, por ejemplo, yo me refería, por ejemplo, si tu vivencia o la que tú has escuchado, te ha tocado vivir, de cuando se piden estudios de laboratorio, los tiempos de espera, cuando se piden estudios de gabinete, como endoscopías, los tiempos de espera, si tú notas que ahí hay un poco de descuido en lo que te toca vivir, ¿no? No tengo mucho la experiencia en el sector salud. He estado afortunadamente, generalmente del lado de la atención privada, que es diferente, que es, pues, más expedita, porque justamente está uno cubriendo eso para que sea así de expedita. Pero de lo que me he enterado de casos de ISSSTE, de IMSS o del sector salud, pues sí, todo tiene un proceso que la misma carga hace que sea más lento. La misma presión al trabajo, la misma presión al jefe, la misma demanda del paciente va a implicar que el profesional de salud se muestra a la defensiva desde un principio. No es lo mismo atender a 18 que atender a 25 y darles la misma calidad de servicio, y menos que se encuentre algún paciente, porque también hay del otro lado, algún paciente que llegue a exigir, a gritar, a insultar, porque el común denominador en estos casos, desde mi punto de vista, radica en una inseguridad. Entonces, si el paciente se siente mal atendido, agredido, que le hablan con un término que no conoce, pues va a tender a manifestar, inclusive en algunos casos hasta violentamente, el que su atención sea más profesional para con el médico, pero sigue siendo una inseguridad y que trae una carga emocional por depresión, por angustia, porque la primera vez que supo le dijeron, es que tú te vas a morir. Y tenemos toda la razón, pero ¿qué cree, doctor? Hasta el que está del otro lado del escritorio se va a morir. Pero es difícil el sobrellevar un padecimiento crónico donde cada vez te van marcando y limitando, ya mero te llega, ya mero te llega, ya mero te llega. Y si cuando te toca la consulta no te atienden como es debido, pues vas a explotar. Vas a explotar, vas a sacar tu lado tóxico, vas a sacar tu lado agresivo, aunque después lo medites y digas, no sabes qué me pasé, pero de momento pues sí voy a exaltar. Que si se pueden dar casos donde uno tienda a minimizar o a agrandar el nivel de toxicidad, creo que sí. Gracias, Mauro. ¿Qué dirías tú, Hortensia? Que lo que te ha tocado vivir como
pues también en tu experiencia como paciente y como mamá de paciente, eh, ¿tú dirías que hay pacientes así, tóxicos? ¿Hay pacientes un poco Sí, sí, conflictivos? sí, sí los hay, pero yo uso otra técnica porque yo sí me he tenido que atender en hospitales públicos. Hace muchos años fui a mi institución, porque mi médico de contacto me mandó una mastografía y ya fui al hospital como me lo indicó. Y ahí el problema era que nada más tenían un mastógrafo. Y entonces me dicen, no le podemos hacer el estudio hasta tal fecha. Y digo, correcto, porque pues es lo que me quedaba a esperar. Cuando regresó, la enfermera como muy presionada, como dice Mauro, me dice, sigue descompuesto, pero si quiere le hacemos la mastografía. Y le digo, sí, sí, hágamela, nada más que me la autorice el médico. Y sale el médico muy enojado, pero yo no peleé. Y entonces, sale el médico, dice, ¿cómo cree que le vamos a hacer una mastografía a la señora si está descompuesto? Y entonces ya me fui con mi reporte, porque para esto siempre ponen buzones para quejas, ¿no? Y ya narré toda mi historia de ese estudio. Y me llaman a la casa para que yo fuera al estudio. Sí, entonces ¿Así servía el equipo o tenían otro equipo guardadito? me mandaron a otro hospital. Haga de cuenta que está aquí el hospital y la clínica de especialidad estaba atrás. Entonces me mandan al hospital para que me hicieran el estudio. Y para esto, pues como yo lo tomé con mucha calma, yo tenía que salir de la Ciudad de México. Le digo, ay, señorita, es que tengo que ir a un asunto y ya tengo mi boleto, ¿no? No puedo ir al estudio. Y que me regaña, ¿no? ¿Cómo es posible que me preocupo más yo de su salud que usted prefiere no sé qué? Le digo, si realmente le preocupara mi salud, me lo hubieran hecho desde tal fecha. ¿Ok? Sí, bueno, y ya después, cuando ya tomó nota de que yo iba a regresar tal fecha, me llamaron, lo cual quiere decir que uno tiene que protestar para que lo atienda. ¿Sí? Porque yo entiendo que somos muchos y no hay en lo que a mí me toca no hay ese servicio, pero hay otros y lo puede uno remitir a otro. O sea, lo que quiero decir que no estuvo bien, Ya, pero no peleo, no peleo. claro. Yo les pediría tanto a Mauro como a Hortensia que pensaran en algunos ejemplos de esta relación que se convierte en algo difícil con los servidores de salud y que se sorprende uno por qué son tan complicados o por qué nos atienden mal y cuando como que parece ser que están siendo prepotentes, ¿no? Que pensaran en algún ejemplo de ese tipo. Yo les cambio un poquito el switch a la vivencia de una de mis hijas, que es muy expresiva, muy observadora, con los teachers, con los profesores, ¿no? Que dicen, oye, en igualdad de circunstancias, tengo 7 profesores ahorita en este semestre y hay 2 que son realmente dificilísimos, pero son los teachers, ellos tienen esta figura de autoridad y tienen el control, pero son bastante, bastante difíciles, porque en algún momento, después de la pregunta que le voy a hacer a Verónica, eh, pues vendría el tema de cómo vamos a lidiar, cuáles son las alternativas o estrategias que tenemos para lidiar con personas difíciles, ¿no? Pero Verónica, yo volví al tema de que parece ser que los estudios de las universidades, de rasgos de personalidad de las personas difíciles, lo que han encontrado es que los tóxicos, o sea, pues los neuróticos, los prepotentes, los autoritarios, los criticones, no siempre son así. Como que hay algo que
que los activa, ¿no? Algo que los molesta, algo que hace que pierden el control, ¿no? El stream. Y entonces, ¿será así? ¿Será así? O sea, una persona tóxica puede ser de pronto más tóxica o menos tóxica, o de plano siempre va a ser tóxico. No, sí hay una labilidad en ello, ¿no? Sí puede llegar a verse afectado por otros factores, pero depende básicamente del origen. Hay varios factores que inciden en este tipo de afrontamiento de las personas y que muchas veces es un caso defensivo. Hay veces que es una cuestión genética, ¿no? Orgánica, biológica, en donde no hay mucho que hacer, ¿no? Ni el paciente puede hacer mucho en esos casos, más que muchas veces medicarse, ¿no? El medicamento restablece ese equilibrio bioquímico, ¿no? Cerebral, y entonces puede tener una disposición para trabajar en ello y puede tener un comportamiento mucho más acertado, ¿no? Mucho más equilibrado. Hay otros casos en donde los factores tienen que ver más con el ambiente, con la crianza, con el estilo de crianza que ha vivido la persona. Si esta persona ha sido sometida a abusos, si ha sido sometida a situaciones estresantes, ¿verdad? Pues también se va deteriorando su estilo cognitivo de afrontar la realidad. Entonces, hay veces que se quiebran las personas. Entonces, va a depender mucho de la causa, del origen por los que estas personas recurran a este tipo de mecanismos de defensa para ver esta variación, pero va a haber otras situaciones en donde, dependiendo del nivel de empatía que la persona pueda llegar a tener, es que se pueda trabajar con esta persona. Si el nivel de empatía es poco, difícilmente podríamos apelar a un cambio en la persona, a un nivel de conciencia mayor. Si el nivel de empatía nos permite seguir trabajando en esa posición que a veces se torna defensiva, como lo dice Mauro, bueno, entonces se pueden generar estilos de afrontamiento en donde la persona vaya dejando de utilizar el mecanismo de defensa para poder afrontar de forma más segura, más adecuada, lo que la siente como algo amenazante. Entonces sí existe una diferencia entre todo esto. Podríamos hablar de un caso por caso, más que una generalidad, pero va a depender mucho de los factores que dieron origen a esas conductas. Ok, de alguna forma, de pronto hay un estado situacional que depende de la situación que puede hacerlo más activo. Entonces, probablemente, digo, para nosotros habría que escoger un momento oportuno para lidiar con las personas que tenemos identificados como tóxicos, porque, pues sí, hay personas que viven alguna relación como difícil. ¿Tú en algún momento, Maro, has sentido, o por ti mismo, por alguien de tu familia, que ir al médico o algún estudio de laboratorio o algún estudio de imagen te va a poner en una situación compleja de lidiar o tener que lidiar con una persona difícil? Bueno, y nos remitimos al lunes pasado. Estábamos esperando las vacunas de esta época y el único lugar donde daban aparte neumococo era aquí en la UNAM, junto con mi esposa. Oye, ¿cómo ves? No, pues vamos a la UNAM, porque usualmente vamos al IMSS a vacunarnos influenza y COVID. Y en la convocatoria que nos llegó a través de un amigo decía y neumococo. Ah, pues vamos a la UNAM. Nos tardamos 6 horas. ¿En Y la cola? ¿Te refieres en la cola? en la cola, sí. En la cola. El primer día, con muchísima gente, un lunes además con un frío llegamos a estar hasta 6 grados. Ya el jueves fue diferente, o el martes fue diferente. Mucha gente, mucha gente desesperándose, mucha gente quejándose, pero seguí en la fila. Y también entonces la etapa de si puedes controlar tu toxicidad por alguna conveniencia, ahí lo vimos. Porque esperar 6 horas y estar gritando a algunos, ya párenle, apúrenle. Se acabaron las vacunas de neumococo por hoy como a las 12 y estuvieron poniendo influenza y COVID. Como a las 2 llegaron de un cargamento, que aplaudieron inclusive, y la gente pues ya se aguantó, pero digo, que se fuera la gente, no vi que se fuera la gente. Cerraron la fila a las 3 de la tarde a sabiendas que iban a salir como hasta las 8 de la noche.
Y la gente ahí estaba vociferando y gritando, pero haciendo mutis para decir, pues me conviene, me quedo. Y como en ese caso, pues también hay la necesidad de que si tengo que ir al Seguro Social o al ISSSTE o a los sectores de IMSS Bienestar, que ahora son los del sector salud, por mi atención, pues me voy a quedar. Si no tengo los 2,000 pesos para la consulta, pues me voy a quedar porque necesito que me atiendan, necesito que me den medicamento, que tal vez no hay, pero necesito que me des algún medicamento para lo que yo estoy sufriendo en este momento. Entonces se genera una conveniencia que minimiza el nivel de explosividad que pudiera llegar el que haya mucha gente, el que tengo que ir por una ficha desde las, no sé, desde las 7 de la mañana o antes, creo, porque 5. si no, ya no me atienden hasta en la tarde o me mandan a una unifila donde quién sabe quién me va a atender. Entonces, pues la conveniencia radica también es, ¿me quiero quedar o no me quiero quedar? Voy a seguir exaltándome, pero pues la conveniencia dice, me espera. Ok. Ay, no más. Gracias, Mauro. De nuevo, Hortensia, en esta nueva participación, pedía que tú has escuchado de pronto a pacientes, eh, más bien en tu calidad de solidaria, de amiga de los pacientes enfermos del hígado, de que se quejan de algún hospital público. Sin embargo, tienen que ir, ¿no? ¿Sí? Tienen que ir porque ahí les dan los medicamentos. Eh, eh, ¿Dirías que esto es algo que lo escuchas frecuentemente o cómo lo narrarías desde tus palabras, Hortensia? Bueno, yo lo veo con Ruth y va por sus medicamentos al Seguro Social. Entonces ella, yo creo que también es mutuo de que tanto el personal como uno vaya con respeto, ¿no? Más que nada con respeto y recibe uno una buena atención. Pero hay veces que la gente ya va predispuesta, que el seguro no, o una institución X, no atienden bien porque, pero va. Entonces ya va predispuesta y no se conduce de la manera, pues, correcta, ¿no? Es decir, respeto. Yo ahí lo que utilizo, porque siempre he tenido necesidad de las instituciones, el respeto. Y ya cuando me encuentro una situación difícil, pues voy con el director o con la persona que me pueda atender para exponerle mi caso. Esa es la forma que yo me conduzco, ¿no? Porque yo pienso que si nos ponemos tóxicos, no arreglamos nada, porque como dice Mauro, no tenemos el suficiente recurso para pagar lo particular. Entonces hay que buscar o hay que acomodarnos para, para obtener un fin, ¿no? Como esto de las vacunas que se tuvo que formar 6 horas, pero me ha tocado también en instituciones de estar desde las 4 o 5 de la mañana, porque no tengo alternativa. Entonces, son mecanismos que uno debe usar para obtener un beneficio que no lo podemos obtener de otra manera. Gracias, Hortensia. Pues miren, volviendo un poquito a la idea original de que es muy frecuente que en las interacciones como seres humanos nos topemos con gente difícil. Yo le pediría de nuevo a Verónica que nos diera algunos tips o recomendaciones de cómo lidiar eh, pues con las personas difíciles, ¿no? Porque, y me estoy refiriendo a no solo en el ambiente de acudir a un servicio de salud, sino pues salir al supermercado o al salir a la calle o probablemente en el trabajo. Porque además de ser pacientes que requerimos de nuestras consultas periódicas, pues lo ideal es que en el día a día estemos tranquilos, estemos en paz. Pero hay gente que sí vive muy difícil su día.
¿sí? Tiene un desgaste continuo en el traslado de su casa al trabajo, en el lidiar con personas difíciles en todo su día, ¿no? Y esto le puede afectar a su salud física y a su salud mental. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones o tips que aplican en estos casos, Berito? Tenemos que empezar por hablar de autocuidado, doctor. El autocuidado tiene que ver con una serie de pautas y límites de lo saludable hacia nuestra persona, ¿no? Que es de quien nos podemos hacer cargo. Por mucho que queramos modificar al otro, bueno, pues eso no va a funcionar así. Entonces, hablar de autocuidado implica tener ciertas muestras de ternura, de compasión, de comprensión hacia uno mismo como para poder moverse en ese espacio, ¿no? Marcar, delimitar, ¿no? Los límites funcionan no solo para el otro, sino también para mí mismo, como para delimitar hasta dónde me pertenece a mí, hasta dónde esto es responsabilidad mía y hasta dónde es responsabilidad de la otra persona, ¿no? ¿Qué actitudes está teniendo el otro? Que tienen que ver más con el otro, qué estará viviendo, qué estará pasando, tiene que ver más con esa persona y no tanto conmigo, y no espejearme tanto, no engancharme tanto con esa persona en ese momento en donde ahora yo ya lo estoy convirtiendo también en algo propio, ¿no? Cada quien está peleando con una sombra, ¿no? Pero proyectada en el otro, que eso es lo que muchas veces se da. Claro que no es lo mismo lidiar con una persona tóxica una vez al mes que voy por medicamento a un maestro que está todos los días en mi escuela, ¿no? A un grupo de maestros o a un jefe que tengo todos los días en el trabajo o a un integrante de mi familia. Hay de toxicidades a toxicidades, hay de dificultades a dificultades. Y claro que funciona esta pauta de autocuidado, de poner límites sanos en cualquier tipo de vínculo, pero también ayuda mucho el trabajar un proceso terapéutico en donde poder generar esos estilos de afrontamiento hacia las situaciones que me toca vivir, ¿no? Como algo inevitable, ¿no? Dice Mauro, bueno, pues yo quería las vacunas y pues me tenía que quedar. Ok, ¿qué hago? Bueno, pues a lo mejor relajarme, comer, platicar con mi pareja, tratar de ignorar un poco lo que está sucediendo afuera, saber que pasando este día, pues la ganancia va a ser enorme porque voy a estar vacunado y me va a proteger y, ok, sopesar todo eso, ¿no? Pero desde un estado de calma hasta cierto punto. Entonces, va a depender mucho del estilo de afrontamiento que haya desarrollado la persona y de los puntos que se tengan que trabajar para lograr esa tolerancia a la frustración y esa salida, ¿no? Ese escape de esa escena que ya monta la otra persona, ya sea esporádicamente o frecuentemente, el decir cómo me escapo de esto, cómo hago que esta persona pase sin yo quedarme enganchado en esa situación. Gracias. Pues ahí hay ejemplos muy claros que nos pueden ayudar. Yo quisiera aprovechar para agradecer a Tere Nava que nos escucha, a Miriam Castelot, Miriam hasta Mexicali, a Batifresa Norma de Cuernavaca, a Margarito, a Janet Cejas, a Francisco Paco Frank, también a Edith González, por aquí me pasé. A Janet Cejas, que es desde Bolivia. Saludos, Janet, desde Bolivia. Y les hago una pregunta de autor anónimo para Verónica, que dice la pregunta si que cuando las personas viven su menopausia, pueden volverse tóxicas, o esa es otra explicación. No, sí, tiene mucha razón, qué buena pregunta. Justamente la menopausia es un momento de la vida muy complicado para las mujeres y pues también para quienes están alrededor. Este cambio hormonal afecta muchísimos aspectos de la vida diaria y claro que afecta también el estado de ánimo. Entonces, el estar más irritable, el estar menos tolerante, el estar más triste, más preocupada, más cansada, que todo te duela, todo eso, por supuesto que son condiciones que ponen a cualquier persona al límite. Entonces eso hace pues, que tu estado de ánimo sea más arisco, que sea más rudo, que las ocasiones para disfrutar sean las menos. Y claro que la familia lo sufre, la pareja lo sufre, los compañeros de trabajo lo sufren, ¿no? Entonces se vale hablar de esas situaciones, se vale decir,
oye, algo está pasando, ¿qué hacemos, no? Hoy hay tratamientos, ¿verdad? Como para poder ir equilibrando un poco estos cambios hormonales para que sean más llevaderos y que eso pueda ser trabajable. Entonces, claro que sí, la menopausia es de esas situaciones, una más de esas situaciones que ponen a las mujeres en un lugar pues muy incómodo por todos los cambios que está viviendo su cuerpo en ese momento y que no son de una vez al mes o no son de 3 meses, sino muchas veces son de años, ¿verdad? Entonces sí, claro que sí, ese es un gran ejemplo. Pues gracias a quien nos lo preguntó y tu respuesta muy profesional, Berito. Por cierto, cuando decía yo de cómo lidiar con personas difíciles o complejas, me vino a la memoria una eh, enseñanza de algunos de mis maestros que decía que nunca nos tomemos los comentarios personales. Y porque esto hace que nosotros mismos nos enganchemos. Por ejemplo, me gritó, ¿no? Entonces, eh, me, eh, eh, digamos, esto del me gritó, automáticamente me dice, ¿cómo se atreve, no? Me gritó. Cuando probablemente la opción sería, grita. Él es gritón, pero grita. Yo no me estoy dando por aludido. Él grita. O me regañó y entonces la gente lo vive como, oye, frente del todo público me regañó. Qué ofensivo. Cuando en realidad la recomendación es decir, esa persona regaña, ¿sí? O, oye, me insultó, claramente, viste que me insultó. Yo iba en la calle manejando y me insultó. En realidad, nuestra respuesta debe ser, no me lo tomo personal. Más bien decir, esa persona difícil insulta, se la pasa insultando, pero el que queda mal es esa persona. No me tendría por qué yo tomarlo como personal. Y esa es una recomendación que en general ayuda no solo para nuestra relación de trabajo, sino incluso en el plano intrafamiliar, ¿no? Pero dado que Mauro, creo que Mortencio un poquito, dijo que de pronto podríamos ser nosotros mismos tóxicos, o sea, decir, ¿cómo? ¿El tóxico soy yo? Y entonces yo voy a transmitir por acá una imagen que les pediría sus comentarios. No sé si ya se ve. Sí, Si se ve, bueno, voy a tratar de ponerla lo más amplia posible. Ahí se ve, ¿verdad? sí, Ok. Entonces, bueno, este está un poco en inglés, pero tiene muchas palabritas que son entendibles. Entonces, el título dice algo así como, hay una persona tóxica dentro de ti. Y entonces, no sé si podrías comentar esto, Mauro. Bueno, les doy un poquito más. Por un lado dice, bueno, soy perfeccionista, soy medio soñador, soy alguien que está todo el tiempo saturado, cargado de muchas presiones, o soy alguien que todo el tiempo delega, ¿sí? ¿En algún momento te identificas con algo en algún momento de tu vida, Mauro, que explique algún tipo de comportamientos que te hagan como una persona difícil con tu entorno? Pues yo me iría hacia el lado del perfeccionismo, ya que si esos agentes que tienden a llevar la contraria a mi plan por desarrollar no son como yo los estoy pretendiendo, pues me va a afectar de una u otra manera. ¿Qué puedo hacer en esos casos? Mantenerme en un plano observador, tratar de ser empático para con la persona que está enfrente de mí y no asumir que es, como bien dijo, personal. Bien, vamos a ver qué dice la psicóloga. Pero ahí dirías que de pronto sale. Es que es cierto, el vivirte como una gente muy perfeccionista puede ser como obsesivo compulsivo, ¿no? Oye, Sí, no, es que es muy obsesivo compulsivo mi papá.
pero el papá eres tú. Oye, es que es muy obsesivo compulsivo mi jefe, pero el jefe eres tú. Y entonces, caray. Entonces, de pronto estás siendo como muy presionador para los demás, Sí. ¿no? Entonces, y entonces el problema serás tú o será el otro que te anda percibiendo como demasiado obsesivo, que eso es lo que habrá que reflexionar también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a saltar a nuestra otra conejilla de Indias, digo, perdón, nuestra otra paciente, es Hortensia. ¿Por dónde te identificas que de pronto te has, eres perfeccionista, eres preocupona, eres alguien que delega todo el tiempo y que entonces los pones de nervios porque delegas? ¿O eres alguien que vive allá soñando todo y que evita afrontar los problemas? ¿Qué serás? Pues soy un poco perfeccionista, pero también, ¿cómo es el over? El Pero over. te vuelves como preocupona, estás así Ah, llena Sí, esas dos. de esas dos. Ok. Entonces, pero para mí, los años me han enseñado a no ser, a que no hay nada perfecto, a que no me debo preocupar tanto, pero me costó mucho trabajo entenderlo. Entonces, también los años nos van ayudando a ser cuánimes porque todo es, tanto el perfeccionismo como, ¿qué dijimos que era el over, el preocupón? ¿Me preocupó? Nos ocasiona estrés, mucho estrés y el estrés nos lleva a algunas enfermedades y entonces ya, pu- pues me empeñé mucho en trabajar en esas dos cosas y creo que lo he logrado porque ahora soy más tranquila, sí actúo y hago las cosas y me preocupo, pero ¿cómo decirlo? Pues en resolver las cosas que se pueden resolver, ¿no? Y a través de los años lo he aprendido. Ok, También a delegar responsabilidades que ya no me corresponden. ok, ok, ok. Bueno, yo confieso que a mí me gusta escribir, como ustedes saben, y de pronto uno vive otros personajes, el uno mismo, tal vez, pero otros personajes que viven en uno mismo. Entonces sí hay algunos que de pronto son muy soñadores, ¿no? Pero entonces no se ubican en lo que está pasando desde su enfermedad y de pronto ayer vi un paciente respetuosamente, pero que yo le decía, oye, me estás preguntando lo mismo de tu tratamiento, y nos conocemos desde hace 12 años. Y entonces me dices que si puedes suspender tal medicina para tu colesterol y acuérdate que ya lo, ya lo hemos intentado. Y cada vez que suspendes la medicina para tu colesterol, porque te choca tomar medicinas, te vuelve a subir el colesterol. Y en cambio, cuando la estás tomando, estás muy bien, ¿no? Entonces, algunas personas en este sueño de un mundo sin medicamentos, sin necesidad de cuidar al cuerpo desgastado, el cuerpo ya vivido, pues evitan, se dedican a posponer o a evitar cosas, ¿no? Y probablemente el delegar es algo bien frecuente. Yo veo mucho esto de delegar, también, eh, pues, eso de los medicamentos, mi esposa es la que sabe. Laboratorios. No sé, doctor, no tengo ni idea. O sea, y es curioso porque se vive una enfermedad por muchos claro. años sin tener ninguna idea Sí, de qué me está ocurriendo a mí, ¿no? Entonces, yo sí lo vivo como también una forma de victimizarse porque es más cómodo probablemente que alguien más cargue con mi preocupación de los medicamentos. sí, Y entonces, sin querer, está uno cargando pues, pues ese pendiente, esa responsabilidad en otros. Y entonces ese otro dice, ay, mi mamá es medio difícil, ¿no? No entiende, no toma medicamentos. O mi hermano, le tengo que recordar todo. Entonces, de pronto sí hay una relación difícil que nosotros mismos creamos, ¿no? sí. Entonces, Verónica, nuestra psicóloga de hoy, ¿habrá algún test especial así que digas, vamos a hacer una prueba todos en la familia
10 preguntitas maravillosas y que me digan qué tan tóxico soy, o eso no es tan fácil, o realmente existe esto. De pronto los tóxicos podemos ser nosotros y por lo tanto tal vez podamos mejorar si conocemos nuestro diagnóstico, ¿no? Claro. De hecho, las más de las veces, ¿no? Las de las situaciones comunes, nosotros somos quienes estamos influyendo, ¿no? En que una situación se preste a la toxicidad. ¿Por qué? Porque a medida que vamos moviéndonos en confianza, que vamos moviéndonos en automático, empezamos a caer en alguno de estos ejemplos que pone aquí, ¿no? Vamos delegando, vamos exigiendo, vamos a veces ensoñando o nos vamos sobrecargando. O sea, tendemos a movernos entre excesos, ¿no? Entre extremos. Entonces, sí, creo que, bueno, como tal una prueba para ver qué tan tóxico soy, pues no, no existe una prueba así, sí se busca, ¿no? Pero sí existen estas dinámicas en donde yo puedo escuchar, ¿no? El cómo me ven las otras personas. Hay unos ejercicios así similares, ¿no? Es una cuadrícula, 4 cuadrantes, en donde yo exploro mis fortalezas, mis debilidades, mis áreas de oportunidad y otras personas lo califican también en mí, ¿no? Funciona en áreas laborales y pues claro que también en áreas familiares, ¿no? Entonces, ahí es donde nos podemos dar cuenta cómo me percibe una persona y a veces lo que yo creo que es una cualidad y no necesariamente tiene que dejar de serlo, también puede ser una cuestión que genere dificultad o aprensividad en los otros, ¿no? Como por ejemplo ser perfeccionista, pues puede ser un lado muy positivo en donde me exijo ser mejor, en donde busco ser mejor, pero ¿cómo se están sintiendo los demás cuando yo llevo a cabo ese punto? ¿Los estoy arrastrando nada más porque yo quiero levantarme a las 6 de la mañana, todos lo vamos a hacer? Pues, ahí creo que importa mucho el cómo se está percibiendo eso que para mí puede ser algo positivo, ¿no? Y claro que podemos ser todos en algún punto esa persona tóxica y cuando alguien nos lo dice, también es válido que de pronto reaccionemos con este mecanismo de defensa de, no, no es cierto, ¿no? Yo no hago eso, yo es justo lo que estoy evitando hacer y pácatelas, ¿no? Terminamos cayendo en ello. Es normal, somos personas, somos humanos. Entonces, el trabajo terapéutico, vuelvo una vez más a esta parte, se trata precisamente de saberse escuchado sin juicios, de poder tener una mirada sobre de uno mismo más que una mirada de las demás personas. Se trata de verme a mí con todos los ejes, ¿no? Con todas las aristas, cómo soy, quién soy, arroparme con aceptación, con cuidado y entonces sí proceder a un no quiero ser tan así, prefiero cambiar esta parte de mí, ¿cómo lo hago, no? Con conciencia. Perfecto. Pues muchas gracias de nuevo por esta nueva ronda. Eh, yo agrego que hay saludos de varios otros que agradecemos su interés en nuestro conversatorio y eh, probablemente vamos a hacer como un mensaje final de cada uno. eh, 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 Tal vez un voto de confianza, si pueden hacer comentario cada uno sobre un mensaje a los tóxicos, porque tal vez los que hemos identificado como tóxicos tal vez no sean tan malos y que nada más están pasando por un mal momento, ¿no? Entonces, algún mensaje final de reflexión, Mauro, Hortensia y Verónica, en ese orden, para los que nos escuchen. Bien, yo diría tolerancia, empatía, gusto por el trato para con las personas y para el trato para conmigo mismo. Y autoconocimiento de mí y de mi entorno. Gracias, Mauro. Eh, Hortensia, Bien, mensaje final de esta vivencia de hoy con las personas tóxicas. sí, yo pienso como Mauro que hay que tener un poquito de tolerancia. También Mm. muchas veces esas personas que, como decimos coloquialmente, viene con la espada desenvainada, lo que necesita es que la escuche uno. Entonces, si uno trata de dejar que hable primero,
como que al final ya puede uno obtener comunicación con esas personas y, y eso me ha dado resultado y me gustaría que la gente pudiera pues hacer algo de esto que estamos tratando de transmitir, porque en todos aspectos, por ejemplo, nosotros en el grupo amigo hemos aprendido muchísimo y en relación a los médicos, pues sí, nosotros vivimos situaciones muy especiales en cuanto a un diagnóstico médico. Entonces yo aprendí que estos puntos son los que aprendí que debo estar alerta por una emergencia, pero los que no entiendo bien es asunto del médico y lo demás, mi fe y en Dios. Eso es lo que yo haría. Gracias, Hortensia. Querida Verónica, ¿cuál sería un mensaje final para todos los que estamos ahora escuchando este conversatorio? Yo diría que detrás del miedo, detrás del enojo, detrás de la furia, ¿no? Generalmente hay algo más. A veces hay dolor, a veces hay vulnerabilidad y no siempre es fácil manejar esa vulnerabilidad. Por eso a veces sale nuestro lado tóxico, ¿no? Para defendernos, para intentar defendernos. Entonces, dar la oportunidad de ver más allá de lo que esa persona está actuando en ese momento, ¿no? Sin sentirlo personal, creo que puede darnos una segunda oportunidad de entablar un vínculo desde un lugar más saludable, en donde dos cabezas pueden pensar mejor que una, en donde probablemente la necesidad sea más un abrazo que una pelea, ¿no? Que una diferencia. Entonces, creo que si intentamos mirar más allá de lo que la persona parece estar mostrando cuando escupe y vomita su crítica, su autoritarismo, su neurosis, todo eso, pues creo que podemos encontrar a la persona que se está intentando proteger abajo de todas esas emociones difíciles. Esa sería mi reflexión. Pues muchas gracias a todos. Yo también comparto que el lidiar, el convivir, el interactuar con personas difíciles será parte de nuestra vida. Preparémonos y que sí se requiere cierta inteligencia, cierta reflexión de cómo vamos a afrontar algunos de estos contactos, estas relaciones. Probablemente en algunos con mucho respeto, como se ha dicho, con mucha firmeza para que se respete también nuestra integridad, pero en algunos lo más prudente tal vez sea evitar incluso la confrontación, porque también está de por medio nuestra paz y tranquilidad. Y recordar que muchos de los pacientes que vivimos con alguna enfermedad crónica, sí debemos a buscar y aspirar por el sosiego, que es como la contraparte del estrés. Entonces, todo lo que pueda acercarnos a sosiego será bienvenido. Y pues gracias a todos por participar, por animarse a este tema tan diferente a lo que hemos tratado en otros conversatorios, pero que espero sea de utilidad para todos nuestros pacientes. Y devuelvo el micrófono a Hortensia para que haga el cierre oficial de nuestro conversatorio. Por favor, Hortensia, y los mensajes que apliquen. Cómo no, muchas gracias, doctor. Pues no nos queda más que agradecer a la maestra Verónica Guerrero Huesca por tan excelente plática, al doctor Jorge Luis Po, a nuestro amigo Mauro Rubén Domínguez Galvez y a todos los que se conectaron esperando que esta plática les sea útil para su vida diaria. Por otra parte, les recuerdo nuestra próxima sesión, el miércoles 10 de diciembre de 2025, que viene siendo la última sesión del año, donde haremos un recuento de todo lo vivido durante todo el año que termina y para que no sea muy aburrido, habrá sorpresas como mensajes navideños, villancicos y por supuesto el tradicional brindis. De acuerdo a lo que puedan tomar, desde casa pueden preparar
los que no toman alcohol, hay una bebida que acostumbramos en Grupo Amigo, que es el Martinelli, y sabe muy sabroso, ¿eh? Como ven, no se lo pueden perder. También los invitamos a que visiten nuestra página web, que es www.amnigo.com, y ahí encontrarán mucha información relacionada con el hígado y testimonios, y ahí ustedes pueden explorar. Muchas gracias. Gracias, Berito, gracias, doctor, gracias, Mauro. Muchas Una- A la gracias a orden. todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.